casa de Dios. En esta tarde yo quiero compartir con vosotros la palabra de Dios y le he titulado este tema Las extremidades del Santo Sábado. Hablaremos algunas áreas que son importantes en la santificación del día de reposo, de tal manera que podamos comprender nosotros qué es lo que abarca el observar el día de reposo. Porque Dios nos ha llamado a ser reparadores de portillos, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 58, versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios ha llamado un pueblo que pueda reformar, que pueda levantar los principios que por muchas generaciones el ser humano ha derribado. Y como pueblo remanente, como pueblo reformador, Dios nos llamó a reparar estos portillos. El Santo Sábado es un principio, es un mandamiento de la ley de Dios que ha sido pisoteado por muchos años. Y Dios levantó un pueblo para que pudiera levantar este principio que el ser humano había derribado. Tú y yo, Dios nos llamó y nos ha dado ese privilegio de reparar estos portillos. Y hoy voy a hablar sobre las extremidades del Santo Sábado. Para ello quiero invitarlos a leer el mandamiento de Dios en el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 8. La Escritura dice en el libro de Éxodo 28 de esta manera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra de Dios nos dice que debemos de recordar el día de reposo para santificarlo. La santa ley de Dios, en el tiempo de Moisés, en el Sinaí, no fue sino un recordatorio de lo que Dios ya había dado a su pueblo tiempo atrás. Y ahora encontramos en la palabra de Dios y precisamente en este mandamiento un recordatorio del mandamiento que los ancianos, que el pueblo de Dios estaba casi por perder estos conocimientos de la santa ley de Dios. Cuando nosotros estudiamos en el libro de Patriarcas y Profetas, podemos ver cómo el pueblo de Dios estaba casi perdiendo el conocimiento de esta santa ley de Dios. Y cuando Dios saca a su pueblo de Egipto para servirle, Dios recuerda los principios que ellos habían recibido, que sus padres habían recibido. Por eso el mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Queridos hermanos, el pueblo de Israel moderno, que hoy día milita por este mundo, por esta tierra advenediza, porque somos extranjeros y estamos caminando por el desierto, de tal manera que queremos llegar a la Canaán celestial. También es importante que recordemos los mandamientos, que no se nos olviden, porque a veces se nos olvidan las extremidades del día de reposo. De tal manera que tú y yo podamos renovar nuestros votos al Creador respetando este mandamiento. Quiero leer estas frases que dice así. Este párrafo dice: al mismo principio del cuarto mandamiento, el Señor dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Él sabía que en medio de la multitud de cuidados y perplejidades
el hombre se vería tentado a excusarse de santificarlo, de observarlo, y se olvidaría de su importancia sagrada. Por lo tanto, el Señor dijo: acuérdate del día de reposo. Durante toda la semana debemos recordar el santo sábado y hacer preparativos para guardarlo según el mandamiento. En medio de las perplejidades, quizás de mi trabajo, de mi familia, de mis negocios, quizás me veo en la tentación de olvidar la santificación del día de reposo. Y muy probablemente por satisfacer mis necesidades, me puede excusar de los requerimientos de Dios, cuando la palabra de Dios nos dice: acuérdate. Debemos de recordar el santo sábado durante toda la semana. El primer día de la semana debiera ser el día que debemos de recordar el sábado que se aproxima. Y así consecutivamente, todos los días debiera estar en nuestra mente y prepararnos para el día de reposo. Debemos cuidar, hermanos, celosamente las extremidades del sábado. Recordemos que cada momento es tiempo santo y sagrado. Estas horas no nos pertenecen. Estas horas son del Señor. Son sagradas, son santas. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice el testimonio. Recordemos cada momento que es tiempo santo, que es tiempo sagrado. Veamos en el aspecto como obreros y a la misma vez como patrones. Escuchen lo que dice el testimonio. Cuando quiera que sea posible, los patrones deben dejar en libertad a sus obreros desde el viernes al mediodía hasta el principio del sábado. Dales tiempo para la preparación a fin de que puedan dar la bienvenida al día del Señor. Con quietud mental, una conducta tal no infringirá pérdidas, ni aún en las cosas temporales. Así que, mis hermanos, si alguno de vosotros es patrón y tiene obreros, el Señor dice que debemos de darles el día de reposo para que lo pueda santificar. Deles el tiempo necesario. Permítales desde el viernes al mediodía para que en ese tiempo ellos se puedan preparar para recibir el día de reposo hasta la puesta del sol en sábado. Es un requerimiento que Dios nos pide como patrones. Y también como obreros debiéramos considerarlo en caso que fuéramos subordinados a un patrón. También quiero considerar con vosotros la parte de las actividades que realizamos en casa, por mencionar algunas que dice el testimonio. Esto va acorde a lo que dice Éxodo, capítulo 20, del versículo 9 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que considerar. El día séptimo, el día de reposo, el santo sábado,
Debemos de tener cuidado de la obra que realizamos. Debemos de tener cuidado que nuestros hijos, que nuestras hijas, como dice aquí, que nuestro siervo, nuestra criada, nuestra bestia y aún tu extranjero que está dentro de tus puertas, debemos de cuidar esas partes, de enseñar a vuestros hijos. Si tengo obreros a mi disposición, démosles el día de reposo. Si tengo yo algún extranjero dentro de mi casa, enséñele a guardar el sábado, porque es el día de reposo. De tal manera que Dios no pueda ver en mí algo de lo cual yo pueda ser reprobado, porque automáticamente cuando permito la violación del día de reposo, yo como padre de familia, como sacerdote, como cabeza, soy responsable ante los ojos de Dios. Por eso dice esta parte, hermanos. Cuando se termine el viernes, termínese el viernes y los preparativos para el sábado. Cuidad que toda la ropa esté lista. Así que debemos de cuidar que la ropa esté lista. Fíjese bien. Y que se haya cocinado todo lo que se debe de cocinar. Lo que vamos a comer, debemos de cocinarlo el día viernes. También deben de ser lustrados los zapatos. Debemos de tomar los baños. Es posible hacerlo esto, hermanos, si lo establecemos como una regla, como un principio dentro de nuestro hogar. El sábado no ha de destinarse a reparar ropas. El sábado no debe de destinarse a cocinar alimentos, ni a los placeres, ni a ningún otro empleo mundanal. Así que debemos considerar nuestros zapatos, nuestra ropa, la costura de nuestras prendas, como dice aquí, el baño personal, que todo esté listo como la cocina, los alimentos. Debemos de establecerlo como una regla, un principio. El sábado no debe de destinarse para reparar las ropas, ni de cocinar alimentos o algún otro empleo mundano. Antes de que se ponga el sol, debe ponerse a un lado todo trabajo. Todo trabajo, todos los periódicos de ese carácter, de un carácter secular, deben ser puestos fuera de la vista. Padres, expliquen a vuestros hijos lo que hacéis y os proponéis y dejarlos participar en vuestra preparación para guardar el día de sábado según el mandamiento. Yo tengo que hacer dos cosas como padre. Yo debo de enseñar a mi hijo el motivo por el cual estamos preparándonos el día viernes para recibir el sábado. Pero no solo debo de explicarles, sino también debo de hacerlos partícipes de la preparación del día de reposo. Y aquí lo dice: padres, explicad a vuestros hijos lo que hacéis y os proponéis, y déjenlos participar en vuestra preparación. Así que dos cosas importantes. A nuestro hijo, a nuestra hija debemos de enseñarles, hermanos. Porque a veces el niño, sí es cierto, nos obedece. Barre la casa, limpia los baños, lava los trastes, pero no entiende el motivo, el por qué. Y muchas de las veces nuestros hijos, en lugar de encontrar felicidad en día de reposo, ¿cómo siente? Pesado, comprometido, porque está una autoridad sobre él que lo está, ¿qué? Llevando a realizar algo que quizás voluntariamente no quiere hacer. Así que, mis hermanos, hagamos que nuestros hijos sean parte de esta preparación. Hagamos conciencia, de tal manera que cuando ellos puedan entender esto, lo harán de sí mismos.
Yo me he encontrado jóvenes y jovencitas, ¿no? Que dice, papá, ¿en qué te ayudo? Ya el sol ya se está metiendo, papá, dime, ¿qué te ayudo? Porque sabe que viene un mandamiento que hay que recibir el sábado y ahora él también se siente comprometido y ella también. Porque papá y mamá van a guardar el sábado y el niño también quiere guardar el sábado con ellos. Así que mis hermanos, hagamos estos arreglos importantes en nuestra casa. Pero hay otra cosa más que debemos nosotros arreglar. No solamente es arreglar asuntos laborales como patrones o quizás como obrero. No solamente es arreglar asuntos en la casa, quizás con los trastes, quizás al barrer, quizás hacer los alimentos, costurar la ropa, bolear los zapatos y tomar los baños. No, hay una obra más que tenemos que hacer. Tenemos que arreglar asuntos interpersonales, porque el mandamiento abarca también esto. Quiero leer con ustedes lo que ustedes conocen, al igual que yo, en el libro de Isaías. Vayamos a Isaías, capítulo 58, versículo 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces el Señor dice, te deleitarás en Jehová. Después de este pasaje, siguiendo los renglones, hay una bendición, hay una promesa para todo aquel que encuentra en el sábado una delicia, que encuentra paz, no andando en tus propios caminos, ni haciendo tu propia voluntad. Hermanos, el sábado debe de ser una delicia, debe de traer paz. Debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos, debemos de poder corresponder a la bendición de Dios, permitiéndole al Señor que Él pueda hacer en mi vida, en mi corazón, esa parte que yo no puedo hacer. Esa comunión, esa relación, esa paz debe de haber en mi vida, en mi corazón. Dice esta parte que quiero leer. Hay otra obra que debe de recibir atención en el día de preparación. En este día, todas las diferencias que hay entre hermanos, o sea en la familia, o quizás en la iglesia, debiera dejarse a un lado. Expulsemos del alma toda amargura. Expulsemos del alma toda furia, toda malicia, en un espíritu de humildad. Confesad vuestras faltas los unos a los otros y orad los unos por los otros. Hermanos, el sábado incluye también una preparación o arreglos interpersonales. Debemos de expulsar del corazón si hay amargura, quizás si hay furia o malicia. Y con un espíritu humilde debemos confesar nuestras faltas unos con otros. Porque el sábado, yo quiero que el sábado en mi vida sea una delicia, sea una bendición, sea uno de los días más alegres de mi vida. Porque vengo a tener una comunión con Dios. Y virtualmente cuando el sábado no se guarda así, es una violación. Y lejos de ser una bendición, hermanos, es una maldición. Cuando yo vengo a la iglesia con un espíritu, quizás con ese rencor, con ese sentimiento humano, carnal, de decir, híjoles, voy a ver al hermano, a la hermana. Hermanos, eso no es de Dios. Debemos de aprender a ser humildes. Debemos de aumentar nuestra santidad.
Debemos de pedirle, Señor, ayúdame, por favor. Porque esta es la preparación que yo debo de realizar para que un día yo pueda estar ¿en dónde? En los atrios celestiales. Para que yo pueda estar delante de mi Dios. ¿Quién habitará en las alturas? ¿Quién habitará en mi santo monte? ¿Quién, hermano? Así es. Debemos pedirle, Señor, limpia mi corazón. Lava mi ser. Yo quiero deleitarme en tu palabra. Yo quiero gozarme con mis hermanos. Yo quiero aprender de ti. Quita de mi corazón esta malicia que hay. Las palabras y pensamientos también triviales deben de ser quitados. No solamente en sábado, en mi casa, en la escuela, en la área de trabajo, con los vecinos, con los hermanos. Debemos de quitar esta parte. Escuche lo que dice el testimonio. Cuando el sábado comienza, debemos poner en guardia y velar sobre nuestros actos, sobre nuestras palabras. No sea que robemos a Dios, dedicando a nuestro uso el tiempo que le pertenece estrictamente al Señor. No debemos hacer ni permitir que nuestros hijos hagan trabajo alguno para ganar la vida, ni cosa alguna que podría haberse hecho durante los 6 días hábiles. El viernes es el día de preparación. Entonces puede dedicarse tiempo a los preparativos necesarios para el sábado y a pensar y conversar acerca de ello. Nada de lo que los ojos del cielo será considerado como violación del santo sábado debe dejarse para ser dicho o hecho en sábado. Dios requiere no solo que evitemos el trabajo físico, no solamente que evitemos este trabajo, sino que disciplinemos nuestra mente para que se pueda espaciar en los temas sagrados. Se infringe virtualmente el 4º mandamiento al conversar de cosas mundanales y al dedicarse a una conversación liviana y trivial. El hablar de cualquier cosa o de todo lo que sucede viene a la mente es pronunciar también nuestras palabras y hacer nuestra voluntad. Toda desviación de lo recto nos pone en servidumbre y condenación. Así que, mis hermanos, debemos de pedirle a Dios que nos dé ese dominio propio de poder cuidar nuestras avenidas, nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestras palabras, porque las palabras y pensamientos triviales virtualmente hacen, hermanos, una violación del santo sábado. Cuando yo hablo quizás de mis negocios, hablo otras cosas que no tienen nada que ver con un sentimiento que eleve a una santidad, a una experiencia con Dios. Ha sido descuidado el sábado. Han participado con personas no consagradas en conversaciones con respecto a los temas comunes del día, como las ganancias, como las pérdidas comunes del día, como los ganados, las cosechas, las provisiones. En esto, este ejemplo perjudica la influencia. Debe de reformarse. Los que no son plenamente convertidos a la verdad permiten con frecuencia que sus mentes se espacien libremente en negocios. Y aunque descanse del trabajo físico en sábado, su lengua expresa lo que tiene en la mente. De ahí sus palabras acerca de ganados, de cosechas y las pérdidas. ¿Qué dice? Aunque físicamente está descansando el sábado, su lengua expresa lo que hay. ¿Y qué hay en la mente? Quizás asuntos de negocio, de ganancias, de pérdidas o algunas otras cosas.
Así que, queridos hermanos, el sábado son horas sagradas. Y debemos de dejar todos los asuntos triviales, ocio, todo lo que tenga que ver a no santificar el día de reposo, dejémoslo a un lado, para que Dios pueda darnos su bendición. También hay algo más que tenemos que considerar en las horas sagradas. Y quiero leerlo. Desagrada a Dios que los observadores del sábado duerman durante gran parte del sábado. Deshonran a su Creador al hacerlo. Por su ejemplo, dicen que los 6 días son demasiado preciosos para que ellos los pasen descansando. Deben ganar dinero, aunque sean privándose del sueño que necesitan, y lo recuperarán durmiendo durante el tiempo santo. Con su conducta demuestran que los 6 días de trabajo son horas preciosas y no pueden descuidar ni un solo momento para descansar. Tienen que trabajar extenuantemente para poder sacar el recurso que pueda sustentar sus propias familias. Y se engañan con la idea de que como el día de reposo fue dado para el hombre, hay que descansar. Toman horas sagradas para dormir altas horas de la madrugada o quizás de la mañana. Deshonran a su Creador y no lo honran. Luego ellos se disculpan diciendo: el sábado fue dado como día de reposo. No me privaré del descanso para asistir a la reunión, porque necesito descansar. Los tales hacen uso erróneo del día santificado. En este día deben interesar especialmente a sus familias en la observancia del mismo y congregarse en la casa de oración con los pocos o con los muchos que asistan. Según sea el caso, deben dedicar su tiempo y sus energías a los ejercicios espirituales para que la influencia divina descanse sobre el sábado y los acompañe durante la semana. De todos los días de la semana, ninguno es tan favorable para los pensamientos y sentimientos de devoción como el sábado. ¿Queremos bendición? Queremos que descanse sobre nosotros la bendición de Dios y esta podamos llevar durante todos los días de la semana que Dios dice. Guardemos esta parte esencial. Así que, hermanos, es el día donde más temprano tenemos que levantarnos. Es el día donde nuestras familias tienen que estar a buena hora. El sábado de la mañana la familia debe levantarse muy temprano. Si se levantan tarde, escuche lo que va a suceder. Hay confusión y apresuramiento en los preparativos para el desayuno y la escuela sabática. Hay apresuramiento, hay fricción, hay impaciencia y así entran en el hogar sentimientos profanos. El sábado así profanado produce cansancio. En vez de amar su venida, hermanos, se le teme. Así que el sábado, muy temprano, tenemos que levantarnos para que no nos agarren las prisas. Como dice aquí, podamos evitar la confusión, podamos evitar los apresuramientos, las fricciones, la impaciencia y finalmente evitemos estos sentimientos profanos. Mis hermanos, y muy temprano podamos estar aquí en la escuela sabática. La casa de Dios es profanada cuando, y Dios mismo, y el sábado mismo, Dios es deshonrado y su día sábado es profanado cuando entramos a la casa de Dios
con esos sentimientos carnales, por los apresuramientos, porque no nos levantamos temprano, no desayunamos en paz y a veces llegamos corriendo al templo porque ya el tiempo ya nos ganó. Evitemos eso, hermanos. Dios nos lo está pidiendo. También hablemos de la casa de Dios. La casa de Dios es profanada y el sábado es violado. Por los niños de los creyentes. Corren por el edificio, juegan y hablan y manifiestan su mal temperamento en las propias reuniones, en que los santos se han reunido para glorificar a Dios y adorarlo en la hermosura de su santidad. También el sábado es profanado, Dios es deshonrado, cuando por el mal temperamento de nuestros hijos, en la sala de culto juegan y corren por el edificio, y a la misma vez nosotros profanamos ese día. En lugar de que debe ser sagrado, donde debe reinar un silencio santo y donde debe haber un orden, una limpieza, una humildad perfecta. Escuche estas partes. El lugar que debe ser sagrado, donde debe reinar ¿qué? El silencio, donde debe haber un orden, donde debe haber, dice aquí, limpieza y una humildad perfecta. Se convierte en una perfecta Babilonia y en un lugar donde reina confusión, desorden y suciedad. Esto es suficiente para hacer que Dios esté ausente de nuestras asambleas y para que su ira se encienda suficientemente para que a Él no le agrade marchar con los ejércitos de Israel a la batalla contra nuestros enemigos. 4 cosas. Dice aquí: orden, limpieza, un espíritu humilde. Debemos venir con humildad. Debemos de venir a aprender, hermanos. Dice aquí, hermanos, se convierte en una confusión y Dios es deshonrado. Dios no puede estar en el campamento de Israel. Dios no dio la victoria en la reunión con nuestros enemigos. Se desagradó a Dios, su ira se encendió porque su casa se convirtió, dice aquí, en una Babilonia. Babilonia es confusión. Por encima de todo, cuidad a vuestros niños durante el sábado. No permitáis que ellos violen el día de reposo, porque al permitirlo, vosotros también estáis violando el día de reposo. Cuando les permitís a vuestros hijos jugar juegos comunes en sábado, Dios es considerado por vosotros, Dios considera a vosotros como violadores del sábado. Es un manuscrito. Si quiere le doy el tema, quienes gusten le doy el tema. La escuela sabática y la reunión del culto ocupan una sola parte. Y cuando nosotros venimos a la escuela sabática, hermanos, es solo una parte. ¿Sí? Viene la sesión de cantos, la apertura del programa, la lección del día,
los testimonios de obra misionera, el culto divino y cerramos con la oración y la bendición. Esa parte solo es un servicio, pero nos falta la otra parte, la parte que queda. Escuche, la parte que queda para la familia puede ser hecha la más sagrada y preciosa de todas las horas del sábado. Mucho de este tiempo debe pasarlo los padres con sus hijos. ¿Cómo dice? Nosotros como padres debiéramos pasarlo con nuestros hijos. En muchas familias los niños menores son dejados así para que ellos hayan diversión lo mejor que puedan. Dejados solos, los niños se vuelven pronto inquietos y empiezan a jugar y se dedican a hacer perjuicio. Así el sábado no tiene parte significativos o sagrado para ellos. Así que mis hermanos, como padre, yo debo de darme un espacio para con mis hijos. Debo de estar con ellos, quizás orando, estudiando, enseñándoles algo que les beneficie o redunde para ellos, para bendición. No debemos dejarlos ahí, porque si bien es cierto, hay varias cosas que tenemos que hacer, pero debemos dedicarles ese tiempo, porque el sábado debe de ser un día familiar. La sierva del Señor acostumbraba a salir con sus hijos y con Jaime Juay a los bosques, a los ríos, a los debajo de un árbol. Y dice que ellos le enseñaban a sus hijos a través de la naturaleza, recreaban su mente, tenían un contacto directo con la creación y de esta manera encontraban grandes conocimientos de lo que Dios había hecho. Podemos también nosotros hacerlo. Quiero leer una carta muy importante. Y esto es relacionado a nuestros utensilios que usamos en sábado. Escuche. Queremos recomendar a todos que no laven los platos en sábado, si es posible. Que esto se evite. Dios es deshonrado por todo trabajo innecesario hecho en su día santo. No es inconsecuente, sino apropiado que los platos se dejen sin lavar hasta el fin del sábado. Es recomendable esto, porque a veces el sábado es cuando más tenemos que utensilios sucios. Y a veces vemos los utensilios y como la mamá es muy activa y no le gusta la suciedad, se nos hace fácil. Y estamos lavando el montón de trastes. Dice, si es posible, evite eso. Evítelo. ¿Sí? Debemos de considerar estos aspectos porque son importantes. También viajar en sábado es otra área que debemos considerar. Cuando no haya algo apremiante por lo cual yo tenga que ser obligado a viajar para realizar una obra que redunde para bendición de los santos, dice, evítelo. O haga los preparativos antes, de tal manera que no se encuentre en una violación. Y si por causa de usted quizás viaje, cuide sus conversaciones y las compañías, porque eso es importante. Y Dios dará bendición a cada uno de vosotros. Quiero leer esta parte y quiero ir concluyendo. Se me mostró que todo el cielo contempla a los observadores del sábado durante este día. Y aquellos que reconocen los requerimientos del cuarto mandamiento y guardan el sábado,
Los ángeles toman nota de su interés en esta institución divina y su alta consideración por ellos. Los que santifican al sábado de Dios en su corazón con una actitud estrictamente devocional y procuraban aprovechar las horas sagradas observando el sábado lo mejor posible y honrar a su Dios, llamando delicia santo, eran especialmente bendecidos de los ángeles, con luz, escuchen, con salud, y recibían fuerza especial. Fuerza especial, salud y luz. Pero por otro lado, los ángeles se apartaban de aquellos que no atendían los requerimientos de Dios y en lugar de recibir una bendición, recibían una bendición. Poca luz, poca fuerza espiritual, y Dios no los podía bendecir. Así que aquellos que estrictamente buscan una devoción con Dios, que guardan su día de reposo con esos requerimientos, hermanos, Dios va a dar más luz, Dios va a dar su bendición, y esa bendición los va a acompañar durante toda la semana. Guardemos el día de reposo, hermanos. Quitemos de nuestro corazón todas esas cosas. Dejemos de realizar las actividades en casa, nuestros negocios, nuestros pensamientos, todo aquello que de alguna manera hace que yo viole virtualmente el sábado, evítelo. Y consagremos nuestra vida a Dios. Que el sábado sea una delicia para vosotros. Que realmente sientamos la presencia de Dios. Vengamos con un espíritu humilde y sencillo a aprender, porque somos alumnos del Señor. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de vosotros. Amén. Amén.